Vamos a abrir nuestras Biblias, aunque brevemente vamos a leer Juan 13, Hechos 2, Efesios 4 y hablar sobre el poder del compromiso en esta mañana. Juan 13, versos 34-35 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Me está hablando de un compromiso en este momento, en estos pasajes. Hechos 2:42 dice: y perseveraban. Cuando el verso anterior dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían un compromiso, esta gente que estaba en el aposento alto, de esa comunión, del partimiento del pan, en las oraciones. Y Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Cada uno de estos pasajes, de estos versículos, me está hablando de compromisos en distintas áreas, en distintas cosas en la vida cristiana, en este caso. Podría haber mencionado muchísimos versículos más que me habla sobre el compromiso y la importancia del mismo. Resumiendo valga la redundancia, resumiendo muy resumido, muy escueto, puedo decir que compromiso significa que amamos a Dios y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Significa también que todo lo que hacemos, que decimos, habla más de quién somos y quién creemos, y también significa el compromiso por sobre todas las cosas, obedecer la palabra. Ahora, compromiso, según la definición del diccionario: obligación contraída, palabra dada, acuerdo pactado entre distintas partes, promesa de matrimonio. ¿Cuántos se comprometieron antes del matrimonio y que le entregaron el anillo, se pusieron de rodillas e hicieron distintas cosas? Es un compromiso. Un compromiso. En la Biblia habla sobre este compromiso, pero no voy a entrar en este detalle en esta mañana. También se puede hablar como sinónimos: convenio, acuerdo, pacto, responsabilidad. El compromiso es muy importante porque si yo me comprometo a algo, genera acción, genera un cambio y genera también un aprendizaje, porque voy aprendiendo en el camino cuando estoy comprometido en algo. En general, el compromiso influye directamente en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque si yo me comprometo a alguien, voy mañana a las 3 de la tarde y no voy, y después te digo, bueno, voy a ir pasado y no voy, es una relación que influye, afecta para bien o para mal ese compromiso. Estamos comprometidos con algo y eso nos lleva a hacer elecciones en nuestra vida. Si yo me comprometí a ir mañana a las 3 de la tarde, tengo que renunciar a otra cosa para ir a eso. Dejar de hacer algo para hacer aquello con lo cual me comprometí. Por eso tengo que identificar en primer lugar mi objetivo, mi meta, aunque sea eso simplemente de ir mañana a las 3 de la tarde, comprobar cuál es ese nivel de compromiso. Por eso, como decía, el compromiso supone una elección de una cosa por otra, pero que sea cumplidor con eso. Ahora, las preguntas que nos podemos hacer, o en esta mañana voy a hacer: ¿con qué estamos comprometidos nosotros en cada situación de nuestra vida? ¿Con qué estamos comprometidos en la vida?
¿Y cómo estoy comprometido en mi vida en Cristo o con Cristo? Son preguntas importantes, interesantes, que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, como otras más respecto a los compromisos que uno toma. Por eso, cuando hay un compromiso hay que ponerse en marcha con acciones en la vida, que generan un resultado para conseguirlo. Viendo por este tema, descubrí de uno que no es creyente, podemos decir, un ingeniero español, José Nebral Fernández, un experto en liderazgo, en formación de directivos de altos cargos, de ejecutivos de grandes empresas, con más de 45 años de experiencia, que habla del compromiso y dice que el compromiso tiene 4 dimensiones. El primero es el espíritu de pertenencia. Él habla que dice que se supone someterse a reglas de convivencia, compartir los objetivos comunes, subordinar los intereses propios a los colectivos, a los que están comprometidos como grupo. Habla de responsabilidad, en segundo lugar. Se refiere a comportamientos caracterizados por la lealtad, la autodisciplina, la integridad, la autenticidad, la coherencia. En tercer lugar, habla de ser proactivos, o sea, pensando en la actitud de los atributos que cada uno tiene, como la iniciativa, la diligencia, el optimismo, la perseverancia, la anticipación. Eso es proactividad, ya voy a entrar más en detalle más adelante. Y también, en cuarto lugar, él habla de lo que se llama anhelo de superación, de ser autocríticos, no creernos que somos los hombres y mujeres, de la mejora continua, habla del aprendizaje permanente, el deseo de logro y la receptividad del mensaje que se recibe, como el feedback que se llama de lo que recibo, cómo soy receptivo de aquello que estoy escuchando. Entonces voy a hablar de cada uno de estos puntos. Y el primero es el sentido de pertenencia. Es tan importante el sentido de pertenencia. Y voy a comenzar con un versículo que es Romanos 8:29 y que dice: también los predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Simplemente eso, conocemos todo el texto anterior o el contexto. Pero acá habla sobre los hijos de Dios, los cristianos, que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Laura no está hecho conforme a otra imagen, Víctor otra imagen, Santiago otra imagen, Heriberto otra imagen. Todos somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Esto me habla de qué? De pertenencia, de sentido de pertenencia. No que seamos hechos en serie y todos hacemos lo mismo, me doy a entender, sino sentido de pertenencia en esto, y esto, ser semejante a Él, involucra un desarrollo en nuestras vidas, un desarrollo permanente, añadiendo, como vimos hace varios domingos atrás, añadiendo a la fe todas esas cualidades cuando veíamos 2 Pedro capítulo 1. Sentido de pertenencia, ser semejante a Él es algo activo, no pasivo. Involucra una actitud consciente, comprometida, constante y obediente. A esa imagen, esa semejanza, parecido, es lo que significa esta palabra. Entonces esto, como decía, produce un sentido de pertenencia. ¿Pertenencia a qué? A un conjunto, a un grupo, a una asociación, ser parte integrante de algo. Ser parte integrante de algo. ¿Qué somos integrantes de qué nosotros? Del cuerpo de Cristo. Somos integrantes de una congregación. Somos integrantes de la iglesia. Esto no es la iglesia, esto es una congregación que es parte de la iglesia, parte del reino de Dios. Pero es pertenecer a algo. Ahora, qué bueno en la vida es ser integrante del cuerpo de Cristo para cumplir un propósito. Qué interesante que es esto. Ahora, está comprobado que la vida da sentido de pertenencia, satisface las necesidades de la gente.
pertenecer a algo. Formar parte de algo, pertenecer a algo, es una necesidad del ser humano, de la gente, de una comunidad, de una iglesia o una congregación, de un partido de fútbol, de un sindicato, de una asociación, de un club, lo que sea. Pertenecer a algo. Da sentido de pertenencia, inscribirme en un gimnasio, como yo que estoy tan atlético. Eso es sentido de pertenencia. Ahora, no importa lo que sea, la cuestión es pertenecer a algo, la cuestión es pertenecer a algo mucho más grande que yo. No centrarme en mí mismo, sino estoy en todo mucho más grande en mi vida. Un proyecto, una empresa, lo que sea. Sentido de pertenencia. Cuando el pueblo de Israel se sentían identificados, sentían ese sentido, valga la redundancia, de pertenencia, identificado con un propósito, con una visión, tenían luchas, tenían problemas, pero siempre tenían éxito. Cuando no tenían éxito. Qué interesante, ¿no? Ahora, ser parte de Cristo, del cuerpo de Cristo, es maravilloso. De esa vida abundante que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Ser parte de lo que Dios nos ofrece, echando mano a todas las herramientas que Dios nos ha dejado, los recursos que Dios nos ha suministrado a cada uno de nosotros. Sentido de pertenencia con Cristo. Pablo lo tenía clara. Decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que era vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué claridad que tenía el apóstol Pablo y que tiene al expresarlo esto en estas palabras de Gálatas. Por eso, decir que no son los ministerios que cada uno podamos tener lo que nos une a Cristo, no son los logros que me mantienen en Cristo, sino Cristo mismo. Es Él, no otro. Porque yo creo que esto es así, mi sentido de pertenencia es por los ministerios, por el ministerio que desarrollo, por los logros. Dejo de tener ministerio, dejo de tener logros, que ya no pertenezco a nada. Por eso es al revés. Pertenezco a Cristo y lo demás se va dando, conforme a lo que el Señor tiene diseñado para cada uno de nosotros. Permaneciendo en Cristo es tener sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. En segundo lugar, la responsabilidad. Responsabilidad, que es la habilidad de responder ante diferentes circunstancias o situaciones. Dice la Biblia en Lucas 19, 12, 13, cuando el hombre repartió las 10 minas a 10 personas distintas, y dice, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras yo voy de viaje. Esta es otra versión. Repartió, porque depositó en cada uno de sus siervos, 10 siervos, responsabilidad. Porque había un sentido de pertenencia. ¿Me doy a entender? Que repartió, en este caso, 5 kilos de plata, porque los creyó responsables. Ahora, cada uno de nosotros somos administradores de las cosas de Dios, administradores de las cosas del Padre, administradores de las cosas del reino. Y esta parábola me habla de algo muy importante en el reino. Le fue confiado, en este caso, a esos kilos de plata a 10 siervos, y a nosotros nos fueron confiados dones, talentos, herramientas, bienes espirituales. ¿Para qué? Para administrarlos con inteligencia, con responsabilidad. ¿Y saben qué?
Esto nos conlleva a una respuesta positiva de parte de Dios para con aquellos que administran bien los bienes con sabiduría, con inteligencia, con responsabilidad. Cuando en Mateo habla también que repartió estos bienes el Señor, les dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento, y les dijo a los 2 primeros: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque fueron responsables. El que no fue responsable lo enterró, se olvidó, y podemos sacar un montón de otras enseñanzas en ese lugar. Pero estoy hablando de la responsabilidad y no de la irresponsabilidad. Bien, buen siervo, bueno y fiel, sobre mucho te pondré. Porque hay recompensa, porque lo que hacemos responsablemente en lo poco afectará nuestro futuro, sin ninguna duda. Por eso tenemos que movernos con responsabilidad, pensar con responsabilidad, teniendo en cuenta que ninguna de las cosas, por más pequeñas que sean, pasan desapercibidas. De ninguna manera. No pasa desapercibido. Todo es tenido en cuenta. No son ignoradas. No importa lo poco, sino ser responsables, fieles con aquellos que hemos recibido. Cuando José, conocemos la historia de José, que fue puesto en el pozo, después fue vendido, fue traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, él no fue responsable de ninguno de esos hechos. Sí fue responsable cómo actuó frente a esos hechos, que es muy diferente. ¿Te imaginás a José obrando, actuando y pensando de otra manera? No figuraría en la Biblia. No estaría como ese hombre tanto de imitar que tiene y tanta enseñanza que nos dejas. Porque fue responsable en la manera que enfrentó las circunstancias en la vida. Por eso, en la responsabilidad hay cosas importantes, que tenemos que ser coherentes en nuestras vidas. Coherentes de estar alineado entre lo que pienso, lo que creo y lo que digo. Ser congruente, o sea, estar alineado entre lo que pienso y lo que siento, y ser consistentes es llevar lo que siento, creo y pienso a la acción cotidiana, cada día. Ser responsables es de mucha responsabilidad. Qué bueno es poder encontrarnos ante el Señor y que nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pensamos en la responsabilidad que tenían Adán y Eva en el comienzo, en los orígenes, y que le fue encomendado administrar absolutamente todo. Tenían todo, pero voces externas, en este caso la serpiente, que es Satanás, engañó con astucia y se desviaron. No hubo responsabilidad en el obrar de cada uno de ellos. Por eso tenemos que aceptar la responsabilidad en nuestras vidas y saber que donde nosotros vayamos, nosotros vamos a ir. Vamos a ir con donde vayamos, no hay nadie más. En tercer lugar, lo que saqué de la enseñanza de este hombre es la proactividad, ser proactivos. ¿Qué es ser proactivos? Dice el diccionario que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos, que implica acción o intervención activa, no quedarse de brazos cruzados. Y tomé un pasaje de Proverbios 6 que dice: perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien le mande, ni jefe, ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento
guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza como si un ladrón hubiese venido y se hubiera llevado absolutamente todo. Las ocurrencias del Señor y Salomón de comparar o que miremos a una hormiga. Después le echamos mucho veneno nosotros porque no nos gusta que nos coman las plantas. Pero qué interesante, ¿no? Es proactiva la hormiga, se anticipa por naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza divina, sin embargo no obramos como la hormiga. La pereza es un enemigo de la proactividad. Trabajás, te cansás, ¿qué ganás? Como un viejo dicho. Y más o menos es lo que decía aquí. Podría definirse también la proactividad como la capacidad anticipada de actuar de manera estratégica para resolver un problema o evitar que estos sucedan a futuro. Mejorando así la vida. O sea, tomar precauciones también, anticiparme a todo esto. Y cuando uno es proactivo, se puede convertir en un hábito. Entonces va mejorando constantemente la vida. No es que las cosas no van a salir súper bien siempre, pero ya me anticipé a todo ese tipo de cosas. Hay un autor de un bestseller, Las personas altamente efectivas, Steve Covey, y dice estas palabras respecto a eso. Hace muchos años que había leído este libro, y dice, las personas reactivas se ven en un mundo afectadas por el ambiente físico. ¿Qué es un reactivo? Sucede algo y reacciona sin pensar. Todo lo contrario habría que hacer. Entonces dice, si el tiempo es bueno, se sienten bien. Si no lo es, afecta sus actitudes y su comportamiento. Las personas proactivas llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas. Su fuerza impulsiva reside en los valores y su valor es hacer un trabajo de buena calidad. No depende de que haga buen tiempo o no. Decía en un principio, qué lindo día, qué hermoso día. Este es el día que hizo el Señor, pero lo hizo el día de ayer, el día nublado, tormentoso, con granizo, como sea. Siempre lo hizo el Señor. Claro que puede afectar algunas cosechas, pero si mi clima interior está bien, está alineado con el Señor, las cosas son diferentes. Enfrento las situaciones de una manera diferente, porque ser proactivo es enfocarse en un objetivo principal, en el propósito, hasta alcanzar el resultado deseado. Dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué claridad una vez más que tenía el apóstol Pablo. Dice, ninguna cosa hago caso si el clima está tormentoso o soleado, para hacer referencia a lo que recién mencionaba. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, porque Él pertenecía a Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No era el ministerio, no eran los logros, y que tuvo muchísimos, sino era Cristo, el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba totalmente enfocado en lo que debía hacer, en quién era Cristo y después en su ministerio, de llenar todo el mundo conocido del Evangelio de Cristo. Pablo la tenía clara en su compromiso, tenía re claro su compromiso porque tenía sentido de pertenencia y era responsable y era proactivo. ¿Qué mejor ejemplo que encontramos en la Biblia que él? Por eso, este enfoque llevó al apóstol Pablo a ser exitoso.
Y una vez más, como otras veces dije, no es el éxito que nunca me pasó nada, porque la que le pasó a Pablo, yo no quisiera estar en sus zapatos. Pero tuvo éxito porque quería acabar la carrera, hacer lo que Dios dijo que había que hacer. Aprovechó cualquier oportunidad que se le presentaba, estableció prioridades, se concentró en ellas para ser proactivos. Y por último, el anhelo de crecimiento. Dice Efesios 4, a partir del 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué listón alto que nos pone el Señor. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí me habla de absolutamente todo. Me habla de ese compromiso, me habla de crecimiento que voy a hablar ahora, pero de la responsabilidad también de cada uno de nosotros. Por otro lado, Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, o decir, ahora que soy grande, que soy adulto, tengo que dejar atrás las cosas de niños. Y tenemos que crecer, dejar atrás las cosas de niño, katargeo en el griego, que es dejar absolutamente todo lo que es de niño. Porque estamos en cuerpo de adulto, aunque Laura va a hablar de ese cuerpo de mujer y mente de niña, a todos nos sucede muchas veces así. No terminamos de crecer, de madurar, de la promesa o lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, perfeccionarnos, llegar a la estatura del conocimiento del Hijo. Eso es lo que quiere el Señor. Ese es nuestro compromiso. El compromiso de cada uno de nosotros, o debe ser así, mejor dicho. No como una obligación, porque compromiso con obligación no da resultados, sino hacerlo con libertad, con deseo, con anhelo, con ganas de ir por más en la vida. Por eso es importante esa mejora continua, ese aprendizaje permanente, ese deseo de logro. Porque el logro, ¿cuál es? La estatura de la plenitud de Cristo. No es por estar encima de nadie, sino estar como el Señor quiere y ser receptivos a la palabra. Ahora, ¿qué respuesta damos a los mensajes recibidos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Es importante que cada uno se lo pregunte, ¿qué respuesta estoy dando a los mensajes recibidos en mi vida? ¿Cuál es? Porque acá en Efesios 4, el verso 13 dice que hay un hasta que todos lleguemos. Qué lindo, ¿no? Nadie se puede quedar atrás, sino está la posibilidad para cada uno de nosotros. Nadie puede decir yo no puedo, yo no sé, no, ¿hasta qué? Hay un hasta qué. Entonces requiere de nuestro esfuerzo en cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. 1. Conocimiento del Hijo de Dios, que lo hablé en su oportunidad cuando prediqué sobre 2 de Pedro capítulo 1, conocimiento. El varón perfecto, crecimiento mentalmente, de carácter significa. La medida de la estatura. La estatura puede ser la estatura física, pero acá me está hablando de nivel de madurez. Porque envejecer, como dije en una oportunidad, envejecemos todos, pero madurar es una opción. Cada uno elige. Y en el verso 14 dice, para no ser como niños. Y un niño es inmaduro, tiene la madurez de un niño,
pero ya crecí, tengo que dejar de lado las cosas de niño. Por eso todo cierra, por eso Pablo nos enseña tantas cosas. De esa plenitud de Cristo, el cumplimiento, la abundancia que hay de parte de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida chata. ¿Dice así? No, vida en abundancia. ¿Qué tomamos cada uno de nosotros? ¿Cuál es el compromiso que yo tengo? Porque la Biblia dice, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. ¿Dónde está mi compromiso? Ahí está mi corazón. No es que no te comprometes, tu compromiso está en lo que te comprometes. ¿Me doy a entender? Es importante saber esto. Por eso en ese compromiso, en primer lugar, tiene que haber un sentido de pertenencia, que pertenece a Cristo, al cuerpo de Cristo, al reino de Dios, a una congregación, como así en otras cosas también, con responsabilidad, siendo proactivos y con permanente anhelo de crecimiento, de superación, porque hay mucho de parte de Dios. ¿Qué pensás cuando la Biblia nos enseña la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón? Pablo lo había entendido, por eso lo expresa así. En el conocimiento de él, te lo encierra ahí. No podemos inventar otra cosa. No puedo decir otra cosa que lo que la palabra misma nos dice, nos enseña, nos indica, nos guía. Anhelo de superación, hoy, mañana, pasado. No se para de crecer, no se para nunca. Por eso, para terminar, la capacidad de comprometernos es quizás un aspecto más valioso y esencial de nuestra experiencia, abarcando todo esto que mencionaba en este día. Podemos hablar de muchas cosas más, pero esto es lo que dejo en este tiempo, en este día, en esta enseñanza. Tomá compromiso en tu vida, sabiendo que perteneces a Cristo. Y quizás pienses en algo como decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y pensás cualquier cosa, no. Deja que el Señor obre en nuestras vidas. Algunos piensan también que Cristo vive en mí y no avanzo, no supero, no leo. No se trata de eso. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Y pensá un poquito en lo que habías, o lo que escuchamos, lo que recibís, el feedback, como decía antes. Puedas pensar en ese compromiso, pensar en el sentido de pertenencia, en la responsabilidad, en la proactividad, en el crecimiento. Nadie puede indicarte con un dedo y decirte, mira ese, mira esa. No. No estamos para juzgar a nadie. Pero solamente pensar. Cada uno es responsable de sí mismo. José, como antes mencionaba, como ejemplo, no le echó la culpa a los hermanos, a los ismaelitas, a la esposa de Potifar, a los coperos que no le... No. Fue responsable de sí mismo. Confió en lo que él conocía del Señor, de su Yahweh, de la palabra, en quién había confiado, a quién pertenecía.
no fue reactivo, sino con responsabilidad. Y se anticipaba, porque en la casa de Potifar, wow, impactó a todos. En la cárcel, impactó a todos. Y aun cuando no lo tuvieron en cuenta. Ante Faraón, igual. No hay excusas. Padre, en el nombre de Jesús, qué bueno es poder honrarte, exaltarte, adorarte. Tú eres lo mejor que nos pudo haber pasado a cada uno de nosotros. Señor, queremos exaltar, bendecir tu nombre por sobre todas las cosas. Y Señor, que cada uno de nosotros en esta mañana seamos receptivos de tu palabra, como cada vez que abrimos tu palabra, que escuchamos un mensaje, Señor, una enseñanza. Que siempre estemos atentos a nuestros oídos, abriendo nuestro entendimiento, el corazón, que tú nos ilumines. Comprometidos con tu verdad, Señor, sabiendo que pertenecemos a ti. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tenemos el privilegio de poder estar acá y compartir juntos. Una vez más, te decimos toda honra, toda gloria, sean solamente para ti, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, bendiga tu vida y recordad, para los hombres, este próximo viernes ya tenemos la segunda reunión.